Hola, buen día a todos. Sean ustedes bienvenidos a otra presentación. Mi nombre es Yari Montesinos. El día de hoy les voy a platicar sobre la gestión de operaciones y logística, pero en la cadena de suministros, ya que este tema se ha vuelto un factor muy importante en las organizaciones al momento de evaluar la reducción de los costos y gastos. Pero para que lo entiendan mejor, se lo voy a platicar de manera fácil en términos generales y específicos para que lleven a cabo una correcta gestión de logística en la cadena de suministros. Pero antes que nada te invito a que te suscribas al canal y dejar un like. El temario que se va a exponer el día de hoy en esta presentación estará basado en 3 puntos muy importantes y específicos, que son la logística de la cadena de suministros, macroprocesos en la gestión de logística, microprocesos en gestión logística. Bueno, empecemos. Lo primero que necesitamos entender qué es la cadena de suministro, cuál es su significado, qué entendemos como cadena de suministro. Entonces, ¿qué es la cadena de suministro? La cadena de suministro, en términos generales, es un conjunto de elementos que suceden de forma lógica para que una empresa desarrolle un producto o servicio. Esto incluye todas las actividades y recursos, desde la obtención de la materia prima hasta la entrega del producto final al consumidor. ¿Ok? Bueno, ahora sí pasamos al primer punto del temario, que es la logística de cadena de suministros. Como ustedes pueden observar en esta imagen, la logística de cadena de suministros es un proceso secuencial. Si checan bien en la imagen, nunca retorna o retrocede, como aquí se observa en nuestros 4 cuadros. Desde dónde y cómo inicia esta cadena de suministros, y que está presente en todas las organizaciones. Y toda esta gestión, si se dan cuenta, comienza a partir de los proveedores, y en el cual existen 3 tipos de proveedores. Están los proveedores de bienes. Son aquellos que generan algún tipo de producto para satisfacer una necesidad real de la empresa. Les pongo un ejemplo. Una empresa que fabrica microchips son comprados por otra empresa para producir televisores, radios. O una empresa que obtiene hierro, lo procesa y lo vende como materia prima a una fábrica de varillas de construcción. El siguiente tipo de proveedor son los proveedores de servicios, y son aquellos que buscan satisfacer las necesidades intangibles de la empresa. Les pongo otro ejemplo. Una empresa que realiza reparaciones es contratada por otra empresa para hacer mantenimiento a sus equipos. O una empresa que produce electricidad le brinda energía de manera continua a otra empresa. Y por último, proveedores de recursos son aquellos que ofrecen a la empresa los recursos económicos necesarios para emprender o continuar, ¿sí?, con sus funciones productivas. Por ejemplo, un banco que ofrece a la empresa un préstamo financiero o un crédito a largo plazo. Así que tenemos que ser bien inteligentes, bien vivos a la hora de elegir nuestros proveedores, porque pueden hacer la diferencia entre tener precios bajos o altos costos, o insumos de buena o mala calidad, etc. Pero también hay que ser cordiales con ellos, cuidarlos, tratarlos bien, porque en muchas de las veces ellos nos solucionan las urgencias cuando más las necesitamos. Y luego de los proveedores siguen los fabricantes, que tienen el trabajo de fabricar los productos con las materias primas que se adquirieron antes. Y aquí también existen 3 sistemas de fabricación o producción, que son: el primero es la producción en serie.
Esta producción en serie es un proceso de fabricación para producir grandes cantidades de un mismo producto. El segundo es la producción bajo pedido o personalizado. Esta es según las especificaciones del cliente. Y por último, la producción por lotes, ¿sí? Este es un proceso de fabricación en el que se fabrican varios productos en un lote, ¿sí? En un lugar de un solo producto. Perdón, en lugar de un solo producto, ¿sí? Entonces, el encargado de fabricación se va a encargar de conseguir los mejores proveedores que puedan suministrar las materias primas necesarias para la elaboración de los productos. Y estos productos se van a producir bajo los sistemas o estándares de calidad, como el ISO 9001, que permite a las empresas cómo mejorar la confianza y la satisfacción del cliente, y etcétera, ¿sí? Y luego de los fabricantes siguen los distribuidores, ¿sí? Que se van a encargar de trasladar los productos elaborados hacia los distintos minoristas o vendedores que compran las mercancías a los fabricantes, y en donde también encontramos 3 tipos de canales para entregarlos, ¿sí? Y son los siguientes. Está el canal directo, es aquel en el que el fabricante vende directamente al cliente, ¿sí? Y luego tenemos el canal largo. Es el producto que viaja desde las manos del fabricante a las manos del cliente, ¿sí? Y por último tenemos el canal corto. Aquí el cliente adquiere el producto directamente de la fábrica. Y luego de los distribuidores tenemos al consumidor. En esta parte quiero que comprendan que el cliente, como ya se los he comentado anteriormente, es lo más importante en la cadena. ¿Y por qué el cliente es lo más importante? Porque un cliente se diferencia de un usuario, de un comprador y de un consumidor, ¿sí? Pero ¿qué es un consumidor? Un consumidor es el que hace uso de los productos en ocasiones especiales nada más. El consumidor es la persona que tiene una necesidad, ¿sí? O deseo de comprar un regalo o un detalle. Ese es el tipo de consumidor, ¿sí? Luego también tenemos al comprador o adquiriente, ¿sí? Que es una persona que por única ocasión adquiere un producto de un establecimiento y ya nunca regresa. Y por último, tenemos al usuario. El usuario no necesariamente es una persona que adquiere un producto. Un usuario es aquel que acude a un establecimiento a que solamente le brinden información de los precios, de los productos. Puede que regrese ese mismo día o el día siguiente, o puede que nunca vuelva. Él solamente acude a que le brinden información, más no comprar algo. Pero ¿qué es un cliente? Un cliente es todo lo contrario. Es una persona que de forma reiterada acude a un establecimiento a comprar los productos que ofrece, ¿sí? A comprar los productos que se ofrecen en el establecimiento.
y lo hace de manera continua. El cliente es el que de alguna manera le genera a las empresas ingresos seguros, ya sea semanales, mensuales, anuales. Entonces, si se dan cuenta, usuario, comprador, consumidor y cliente no son lo mismo. Pero aunado a esto, tenemos que tomar en cuenta algo, y que es de vital importancia. Para que todo esto funcione correctamente, como dice en la parte inferior de los cuadros, aquí abajito, sin la comunicación efectiva y trabajo en equipo, la cadena de logística de suministro fracasará. ¿Sí? Es por eso que se tiene que trabajar en equipo. No es una sola persona. Y en todos los departamentos involucrados en la logística debe prevalecer la información y comunicación formal y correcta, porque si no, todo esto fracasará y en consecuencia sucede algo que muchas veces es uno de los principales errores que cometen el personal de logística, que es la muy famosa, conocida ruptura de stock. ¿Y qué es una ruptura de stock? Es cuando el cliente acude al establecimiento y no encuentra el producto que compra habitualmente. Y no lo encuentra porque la cadena de suministro fue deficiente, fracasó, no hubo una buena comunicación entre las partes involucradas y no lograron tener o entregar el producto en el plazo establecido. Y esto genera que el cliente sencillamente cambie de empresa o de organización o de negocio o de establecimiento. Ahora tomen en cuenta algo. El cliente en la actualidad ya no se queja, ya no reclama, ¿sí? Ya no se enoja. Simplemente se va y ya no regresa. Y si no regresa, pues afecta los ingresos que ya estaban asegurados para la organización. Es por eso que debemos asegurar que todos los eslabones de la cadena de suministro funcionan de manera estructurada, de manera escalonada, de manera integrada, y que siempre tiene que prevalecer el flujo de la información. ¿Ok? Bueno, ahora sí pasamos al segundo punto del temario, que es macroprocesos en gestión logística. ¿Y cuáles son los macroprocesos de logística? Aquí tenemos tres imágenes, ¿sí? Como lo pueden observar. Como primer punto, como ya lo había explicado, tenemos la logística de entrada. Y en la logística de entrada tenemos que conocer y saber bien, en todos los sentidos, de cómo realizar las compras, de qué manera correcta y eficiente, con las normativas y documentación permitentes, y la capacidad de negociación, que es importante, esa capacidad de negociación con los proveedores. Y todo esto te lo da la experiencia y la práctica en el campo o en el sector. Entonces la logística de entrada tiene que ver con la de compra. Saber pedir las cantidades que sean necesarias. También debemos conocer qué es lo que vamos a comprar, cuánto vamos a pedir, qué características, qué especificaciones deben de tener los insumos que solicitas. Ahora, esto depende mucho del sistema de producción que hayamos elegido. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué producción? Si la producción va a ser en serie, bajo pedido o por lote. Como segundo punto, pasamos a la transformación. Aquí vamos a hablar de la industrialización de los materiales o insumos hasta que se convierten en productos terminados. Esta labor está más relacionada al tema de producción, no tanto a la logística, pero tiene una vinculación muy cercana y muy estrecha con la logística. Aquí hablamos del empaquetamiento, codificación, embalajes. Entonces, todas estas funciones
deben conocerlas el logístico y el almacenero, ¿sí? Y por último, el tercer punto de macroproceso, que es muy fundamental, es la logística de salida. Y aquí hablamos de la preparación de los pedidos, siempre y cuando utilicemos los canales de distribución más eficientes y seguros que consigamos y que nos permita llegar al lugar y fecha acordada con el cliente. También tenemos que tomar mucho en cuenta el tiempo y la trazabilidad. Esta palabra, fíjense bien, esta palabra de trazabilidad es muy importante en la gestión de logística de salida. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que dar seguimiento al producto que enviamos desde principio a fin, porque la logística de salida va a ser exitosa siempre y cuando los productos se entreguen en tiempo y forma en los establecimientos de nuestros clientes, con los precios bajos o competitivos que hay en el mercado. ¿Sale? Bueno, ahora sí pasamos al tercer y último punto del temario, que es microprocesos en gestión logística. Miren, cuando hablamos de microprocesos, hablamos de áreas claves que se encuentran en las organizaciones o empresas. Pero para que se entienda mejor, veamos estos bloques como ejemplo. ¿Sí? Como ejemplo, se va a fabricar un producto que son armarios. Ahora, lo primero que tenemos que definir, qué vamos a producir. Entonces, para esto, necesitamos saber cuál es el diseño, especificaciones, medidas y materiales que se van a utilizar. Y esto depende mucho para determinar qué cantidad de materiales vamos a comprar. Eso también servirá para no comprar de más, ¿sí? Pero tampoco de menos. Una vez identificados los materiales que se van a utilizar para elaborar estos armarios, tenemos que asociarlas con las otras áreas, ¿sí? Y con la primera área que se tiene que asociar, o la primera área con la que se tiene que vincular, es con el área comercial. ¿Por qué el área comercial? Porque el área comercial se va a encargar de realizar un sondeo de qué cantidad de personas requieren este producto. Porque, como ya lo había comentado, la cadena de suministro comienza a partir de una necesidad que se encuentra presente en el mercado. ¿Sí? ¿Y cuántos armarios vamos a fabricar? Esto depende mucho de la demanda, y esta demanda podemos medirla con el total de población. Porque este es un producto que siempre se ha comprado. Entonces tenemos que identificar la población total del cual estamos dirigiéndonos, y luego pasar a la población potencial, personas que habitan en ciudades desarrolladas y que es aquella población que posiblemente compren el producto, y esta población nos referimos a la población urbana, porque esta población mayormente instala closet en sus casas. Pero para que este ejemplo se entienda mucho mejor, vamos a suponer que la demanda real es de 50 personas. Entonces, por tema de evaluación, vamos a elaborar 50 armarios. ¿Sale? Pasamos a la segunda área, que se vincula mucho con la logística, que es el área de producción. Y producción, una vez que se identificó qué producto se va a elaborar, va a preguntar cuántos armarios necesitamos fabricar. Entonces el gestor va a decir que hay un pedido de 50 armarios, pero hay que fabricar 65, un poquito más, tampoco de manera excesiva,
¿sí? Pero sí para tener un colchón de seguridad ante una posible necesidad de urgencia. Después pasamos a la tercera área que se vincula también a la logística, que es el área de finanzas. Claro, porque el encargado de finanzas te va a comunicar cuánto dinero hay disponible para comprar los materiales, para fabricar los 65 armarios, y los de finanzas son los que van a dar el visto bueno, si hay presupuesto para comprarlos o no. Entonces nos vamos dando cuenta que la logística no es un área autónoma, ¿sí? Sino que está relacionada a otras áreas. Y por último, recae en el logístico la responsabilidad de comprar, ¿sí? Qué tipo de materiales conviene comprar, qué cantidades y a qué precio. Como ustedes pueden observar, la logística de cadena de suministro es un componente esencial de cualquier organización o empresa, ya que se encargan de gestionar de manera eficiente y efectiva el flujo de productos, desde la adquisición de materias primas, pasando por la fabricación, el almacenamiento y distribución, hasta llegar al consumidor final. En conclusión, en ese sentido, la logística de la cadena de suministro juega un papel fundamental para cualquier organización, ya que una buena gestión de logística en la cadena de suministro pues puede marcar la diferencia entre la satisfacción del cliente o el fracaso o el éxito de una empresa. ¿Sale? Bueno, esto sería todo. Ha sido un placer estar aquí compartiendo con ustedes este tema. Espero que esta presentación les haya resultado interesante y valiosa, por lo menos en la parte teórica y en la parte práctica la hayan entendido, porque el propósito principal es que todo se entienda desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Espero que esta presentación haya sido de su agrado. Si te gusta este tipo de contenido, recuerda suscribirte, dejar un like, activar la campanita para que recibas una notificación de YouTube de mi siguiente video. Y nos vemos pronto, si Dios nos lo permite, en otra presentación. Gracias.